verdad que en los rebotes se recupera gran parte de lo caído. Desde el 2 de diciembre tenemos una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Y fijaos dónde se ha parado de momento el Dow Jones, es decir, vamos siguiendo esa sucesión de máximos y mínimos decrecientes, y en el último mínimo, este es el último máximo antes de hacer este mínimo, pues se ha frenado justo ahí. Así que aquí en el último máximo decreciente tiene la primera resistencia. Había caído fuerte en esta última caída y la recuperación también ha sido fuerte, una especie de vuelta en V, parecida a esta que hizo aquí, pero en esta no superó el máximo anterior y ahora de momento en esta todavía no ha podido con la primera zona de resistencia. Vale, así que tenemos ahí una resistencia que es el máximo anterior, siempre cuando hay una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, el máximo anterior es la zona a vigilar de resistencia. En este caso, en el Dow Jones, está en los 17.697 y en los máximos de hoy también tiene una cierta zona de resistencia. Fijaos que está ahí en la zona de la media y este es un primer obstáculo a vigilar. Veremos qué ocurre ahí con el Dow Jones. Pasamos al Nasdaq 100, que está pues más o menos como el Dow, ¿no? Con subidas en torno a medio punto porcentual, 0,50%. Y aquí vemos que también tiene un obstáculo, que además de ser el máximo de hoy, desde la apertura lo que hizo fue corregir, cerrar el gap alcista de la sesión, y aquí tiene por lo tanto una primera resistencia que casi coincide, como veis, con la media de 200 sesiones. Así que en este primer repunte que han hecho los índices, que estamos comentando ahora en directo tras la decisión de la FED, no han podido con la primera zona de resistencia, ¿vale? Así que ahí tiene un obstáculo que vamos a ver si hay un segundo intento de ruptura o desde aquí tenemos una corrección. Vamos a ver también qué vela deja al final de esta hora, que va a ser muy importante, a las 9 de la noche. Esperaremos hasta las 9 y un minuto para acabar este seminario, para poder decir la vela que deja. Esta vela va a dar mucho juego, porque ya sabéis que en sesiones de este tipo muchas veces hay dobles movimientos, o a veces tres. Normalmente nunca hay un solo movimiento, es decir, que se sube para luego caer, o se cae para luego subir, o incluso a veces hay un doble movimiento. Subida inicial, caída fuerte y luego subida todavía más fuerte, o caída, subida y caída más fuerte, ¿no? Como mínimo siempre hay al menos dos movimientos. El primero que hemos tenido ha sido de subida, ahora se han contenido las subidas en la resistencia. Fijaos que ni el Dow Jones, ni el S&P, ni el Nasdaq han podido con esa primera zona de resistencia y desde ahí están corrigiendo. ¿Qué ocurre? Pues que esta vela va a dar mucho juego. Fijaos, si nos vamos a la del Dow Jones, acaba de nacer esta vela horaria y ya tiene un rango, en la vela del Dow horaria, de casi 200 puntos. Estamos hablando de unos exactamente 195 puntos de rango, de momento. Entonces, vamos a ver qué vela deja, porque se va a ir moviendo la vela y bien puede dejar al final una vela con sombra inferior alargada o con sombra superior alargada, o también podría acabar dejando un doji que lo que marcaría es grandísima indecisión. Pero deje la vela que deje, nos va a dar muchísima información, ¿no? De momento, insisto, la primera zona de resistencia es el máximo anterior, midiendo la sucesión de máximos y mínimos decrecientes iniciada el 2 de diciembre, y por lo tanto sería muy importante que superase este nivel. ¿De acuerdo? En cuanto al S&P 500, vamos a ver también el índice director de las bolsas mundiales. Aquí lo que tenemos pendiente es una figura de doble suelo. Vamos a ver si... No, creo que no la va a cumplir hoy, ¿no? Porque el objetivo es grande y tampoco lo va a anular hoy. Sería muy difícil, haría falta un movimiento brutal, ¿no? Y vamos a tener volatilidad, pero no tanta. Es decir, que la estructura, pase lo que pase hoy, seguramente va a seguir activada y pendiente, ¿no? Tenemos ese doble suelo que venimos marcando en las últimas semanas, en el caso del S&P 500, objetivo, al superar 2020 puntos, objetivo 2165 aproximadamente. Y ese objetivo, de momento, sigue pendiente, activado, pendiente de cumplirse. Yo siempre digo que mientras un objetivo esté activado y pendiente, es más probable que se cumpla a que se anule. Es decir, que yo sigo siendo positivo. Yo sé que me voy quedando solo una vez más. Llevamos siendo positivos con la renta variable americana desde el año 2009 en Bolsa General de Asesores, y yo de momento pues lo sigo siendo porque no veo un techo y tenemos una figura de suelo clarísima, ¿no? Esto no es discutible. Luego puede anularse o cumplirse. Lo más probable es que se cumpla, pero esto es un hecho objetivo. Es una figura que existe, que está activada y que veremos si se acaba cumpliendo, ¿no? Pero la figura
está activada, ¿no? Así que bueno, de momento lo que hemos visto con la primera reacción de la decisión de la FED ha sido un movimiento de subida para ir a testear la resistencia contra la que de momento no ha podido, ¿no? La resistencia es el máximo de la sesión de hoy, que hemos empezado de más a menos en Estados Unidos, y coincide también con el último pico decreciente, que también lo tiene el S&P. Os lo voy a enseñar en el S&P, como también tenemos desde el día 2 de diciembre una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, ¿no? Es de muy corto plazo o de ultra corto, pero es la que ahora tenemos que ir controlando y vigilando. Entonces, este es el máximo anterior y por encima de este máximo diríamos que el peligro se desvanece, ¿no? El peligro de más caídas, ¿no? Se podría dar ya la corrección por terminada, ¿no? Esa corrección que ha sido mucho más intensa en Europa, es la corrección de estas semanas atrás, que en Estados Unidos. De hecho, el IBEX, supongo que lo habréis leído, el IBEX marcó el récord de toda su historia de sesiones consecutivas de caída. Bajó 10 días seguidos, algo que no había ocurrido nunca en la historia del IBEX desde su creación en el año 92. ¿Vale? Nunca desde el 92 el IBEX había caído 10 días seguidos. Hemos tenido una corrección bastante más volátil y profunda en Europa y en el IBEX quizá especialmente semanas atrás, que no en Estados Unidos, que ya veis que la corrección pues no ha sido para tanto, no ha sido un pequeño ajuste a las subidas previas, ¿no? En el caso del S&P, al 50% de la subida previa. En cambio, el FTSE o el IBEX perdieron el 61,8% de todo lo que habían subido. Llevan ritmos distintos, sobre todo en cuanto a volatilidad. La bolsa europea está siendo más volátil. Cuando hay subidas, también es verdad que este año, cuando ha habido subidas, ha subido más fuerte que Estados Unidos, pero cuando ha habido caídas, también ha caído más fuerte que Estados Unidos. Al final, lo que deriva de esto es que ha habido dientes de sierra más profundos y más volátiles en Europa durante todo este año 2015 que en Estados Unidos, donde la tendencia ha sido más suave, más tendida, ¿no? Bueno, hemos visto índices, ¿no? Pero vamos a ver también divisas, porque igual que se están moviendo mucho los índices, yo sigo siendo positivo con la renta variable americana, pase lo que pase hoy. Insisto, dentro de 13 minutos, cuando empiece a hablar otra vez Janet Yellen, la decisión de tipos es subida de tipos, para los que os estéis incorporando. La primera vez que se suben tipos de interés en Estados Unidos lleva siendo ahora, en mi opinión, desde el año 2006, y tipos de intereses que no se tocaban desde el año 2008. Vamos ahora a Forex, nos vamos al eurodólar, que también obviamente ha reaccionado, igual que la bolsa norteamericana. Bueno, aquí ha reaccionado de momento pues con una vela que también tiene un rango bastante grande. Estamos hablando de unos 80 pips en esta primera vela, de momento, que vamos a ver cómo cierra. Quedan 42 minutos todavía para que cierre la vela, puede dar muchas vueltas, ¿no? Yo siempre os recomiendo a todos, cuando analicéis velas, ya sean de 5 minutos, ya sean de 15 minutos, ya sean gráfico de 60 minutos horario, o ya sea gráfico diario, semanal, mensual, que esperéis a que cierre la vela para analizarla. No tiene sentido analizar una vela que se está moviendo. Es decir, ahora mismo el eurodólar tanto podría dejar una vela con sombra inferior alargadísima y dejar una gran vela blanca, como que se gire y deje una vela con sombra superior y una enorme vela negra. ¿Vale? Entonces, hasta que no se cierra una vela, no se debe analizar. ¿Vale? Que veo entre muchos inversores principiantes que muchas veces por la impaciencia, pues cometan ese error, ¿no? De quererse anticipar a que antes de que la vela cierre, ya decir, bueno, esta vela que va a dejar es fea. No, hasta que no cierre, no se debe analizar una vela. ¿Vale? Estamos en la sala y os agradezco de verdad la presencia masiva en todos mis seminarios, ¿no? Gracias, como siempre os digo, intento nunca irme de un seminario sin agradeceros. Gracias por hacer de mis seminarios de bolsa los más seguidos de toda España. De verdad, muchas gracias. Estamos ahora mismo en la sala 184 inversores y sigue entrando gente, así que de verdad, gracias por ese seguimiento masivo a estos seminarios. Bueno, en el eurodólar tenemos la media de 200 sesiones plana. Esto es que no hay ahora realmente una tendencia muy clara. Yo creo que debería de venir pronto un descanso a este rebote que además pronostiqué en contra de lo que la mayoría decía, de que se decía que iba directo a la paridad el eurodólar y que se iba a 0,80, ¿no? Y yo os decía que tuvierais cuidado, que lo normal era que viéramos un fuerte rebote. Recordaréis, porque además lo comenté en el seminario en directo del día 25
25 de noviembre. Eh, eh, vale, y en ese seminario del 25 de noviembre, no quiero equivocarme, quiero deciros exactamente qué día fue un miércoles, y fue un seminario como este. ¿Recordáis el seminario del 25 de noviembre, hace 2 semanas, aquí con GKFX? ¿Recordáis ese seminario? Que estábamos con el euro dólar por aquí y os dije que yo creía que lo más probable era un rebote, que tuvierais muchísimo cuidado con las posiciones bajistas, que todos los novatos y todos los expertos estaban diciendo que el euro dólar iba a caer y yo os decía que lo más probable era que subiésemos. Y os dije que si superaba 1.0637, 1.0637, es decir, os decía que si superaba esta resistencia, daba señal de compra. Esas fueron las palabras exactas, ¿no? Simplemente también daros la enhorabuena a aquellos que hayáis seguido los escenarios marcados por Bolsa General. Como podéis ver, pues ha sido eh, comentarlo en el seminario y dispararse el euro frente al dólar, ¿no? Dispararse sin inmisericordiamente, ¿no? En contra de lo que la mayoría pensaba, ¿no? De que iba a caer mucho, ¿no? Os decía que mucho cuidado con las posiciones bajistas en el euro, que seguramente íbamos a subir, ¿no? Luego lo que hizo, bueno, dio señal de compra al superar esos 1.0637 y confirmó con la ruptura del canal bajista marcado en rojo, ¿no? Cuando hay un canal, siempre lo que tenemos que hacer es medir la anchura del canal y proyectar desde el punto de ruptura. A partir de ahí tuvimos una subida muy vertical en la que los que no seguís los seminarios de Bolsa General, habría muchos inversores cortos, la mayoría estaba bajista, se ponen nerviosos, tienen que cerrar los cortos y claro, aquí se une. Creo que hay un error. ¿Me escucháis? ¿Me podéis escuchar? Es que no os puedo leer, no sé si me estáis escuchando, no me llega nada ahora mismo.
Vale, ahora sí me escucháis, ¿verdad? Y podéis ver ya la pantalla. Creo que ha habido un corte de un par de minutos. Ahora sí me podéis escuchar y ver la pantalla. Vale, bueno, menos mal. Con esto de la volatilidad también parece que afecta a la plataforma. Vale, ya se escucha y se ve la pantalla. Bueno, menos mal, ¿no? A ver si no nos viene otro repunte cuando empiece a hablar también Janet Yellen. Bueno, os decía que en el caso del eurodólar habíamos comentado que todo apuntaba a subidas y que al romper los 1,0637 daba señal de compra. Y luego, posteriormente, siempre que hay un canal, decíamos que seguramente lo iba a romper por arriba, lo iba a romper al alza, que fue lo que finalmente ocurrió. Y siempre que hay un canal, ya sea alcista o bajista, hay que medir la anchura del canal y proyectar desde el punto de ruptura. Entonces, marcamos y proyectamos, ¿no? Entonces se activa un gran objetivo y se juntan, por eso la subida es tan vertical, se juntan por un lado los que compran y por otro lado los que estaban bajistas y asustados tienen que cerrar la posición bajista y para cerrar una posición corta tienes que comprar. Entonces se juntan ahí dos tipos de compradores, los que compran porque cree que va a subir el euro y los que compran porque tenían cortos y tienen que cerrar la posición lo antes posible, ¿no? Y eso provoca la subida tan vertical. Normalmente después de una subida vertical viene una consolidación, un movimiento de ajuste, de descanso a esa subida. Normalmente, pues un descanso a niveles FIBO. Fijaos que de momento el euro dólar en todo ese rebote fuerte, pues no ha consolidado a niveles Fibonacci. Lo normal sería que lo hiciese, ¿vale? Lo normal sería que el euro dólar corrigiera a niveles Fibonacci para formar un primer impulso. Y luego en el futuro veremos si luego sigue la subida y podría incluso activar una estructura mayor de segundo alcista, un objetivo de subidas mayores que lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Bueno, hemos visto rápidamente lo que está pasando en directo con el Dow Jones, el S&P, el Nasdaq, el euro dólar. Seguiremos posteriormente volveremos a ver el dólar, el euro, volveremos a ver también pues tanto el Dow Jones como el S&P como el Nasdaq, pero tenemos unos minutos antes de que empiece a hablar Janet Yellen y vuelva a aumentar la volatilidad, así que vamos a aprovechar para analizar lo que ha pasado en Europa, cómo están los índices europeos también, como todas las semanas. En el caso del IBEX 35, vemos que tendría pendiente una figura de hombro cabeza a hombro, que ha estado muy cerquita de cumplir. He visto por ahí alguna figura con trampas al solitario, en la que ponía que ya estaba cumplida. Si marcamos el hombro cabeza a hombro como debemos de marcarlo, uniendo los mínimos de los hombros, nos sale obviamente que no está cumplido y hay que ser ortodoxos y hay que ser... No podemos luego hacer trampas y ser ventajistas y porque ha caído hasta cerca del objetivo, pues hacer así trampas a chica y decir, no, ya lo cumplió y subió, no. No lo llegó a cumplir, aunque se acercó mucho y está pendiente. Y la primera resistencia sigue estando en la media de 200 sesiones y en la zona que en el pasado fue soporte y que en el futuro es una resistencia a tener muy en cuenta, que es la zona de los 10.000. ¿Vale? La zona de los 10.000 es una zona muy importante como resistencia a tener en cuenta también en el futuro junto a la media de 200. Hoy, esta mañana, avisé en el chat, ¿no? El servicio más completo de bolsa que existe en España, el Centro de Traders, pues no solo es un chat donde estamos 6 horas con los clientes comentando la sesión, también es un foro privado en el que analizamos todos los días el IBEX, el Eurostoxx, el DAX, el K40, el FTSE, el MIB italiano, el eurodólar, acciones españolas, internacionales, europeas y americanas, seguimiento de materias primas, bueno, completísimo, ¿no? Sistemas de acciones que se publican, sistemas automáticos del Dow Jones de ultracorto plazo, seminarios de 2 horas de duración de martes y jueves, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta mañana avisaba en directo en el chat que el IBEX seguramente iba a dejar de subir y iba a descansar, que le tocaba un descanso en la subida, que había dejado una vela fea al IBEX, una cara casa blanca invertida. Y tras esta vela, como veis, pues llegó el descanso en la subida. Efectivamente, pues esta vela avisaba hasta aquí. De hecho, pasó de estar subiendo el 0,8% a cerrar ligeramente en negativo. Bueno, prácticamente plano, ¿no? Cerró al final perdiendo un 0,01%. Así que ahí tiene una mini resistencia, que es el máximo de hoy, 9.817, pero sobre todo la va a tener en la zona de la media y en la zona de los 10.000, porque anteriormente fue zona de soporte. Seguimos, visto el IBEX, pasamos al Eurostoxx 50, la media europea. Bueno, en el caso del Eurostoxx tenemos un doble suelo parecido al del SP, activado y pendiente de cumplirse hacia 3.665. Soporte importante
en los mínimos del verano, tanto del 24 de agosto como del 29 de septiembre. Es un nivel importante, pues tanto los mínimos del verano, tanto para Europa como para Estados Unidos, ¿no? Y se cumplió el objetivo avisado en directo también en el centro de traders. En este caso, todas las estructuras del segundo bajista que fuimos marcando se han ido cumpliendo, ¿no? Tenemos pendiente ese hombro, cabeza, hombro del IBEX, pero las estructuras de impulso se fueron cumpliendo todas, ¿no? Avisábamos en directo este segundo bajista en el Eurostoxx, lo cumplió, poquito después de cumplirlo llegó el típico rebote técnico y en el futuro también tendrá zona de resistencia en la zona de los 3.325 puntos, por ahí además va a pasar la zona de la media 200 sesiones que está en fase descendente y va a ser una resistencia a tener en cuenta. Seguimos, pasamos ahora al DAX, a la bolsa alemana. Bueno, en el caso del DAX, primero cumplió una estructura segundo alcista, avisada en directo en el centro de traders, y luego avisábamos de un segundo bajista con objetivo aquí, siguiendo las estructuras de Fibonacci que explicamos en el curso de Bolsa General, y aquí justo tras cumplir el segundo bajista propuesto, llegó el rebote técnico, ¿no? También hoy ha marcado cierta resistencia en el máximo del día de hoy, con una vela doji, así que primera resistencia 10.572 y luego estaría, que es el máximo de hoy, luego estaría ya la media de 200 sesiones, que está en fase descendente. Por cierto, muchísimas gracias porque hemos pasado ya las 200 personas en el seminario, récord de los últimos meses, récord absoluto, de verdad, gracias. Cada vez más inversores seguís estos seminarios que damos cada semana desde Bolsa General. Así que en nombre de todo el equipo de profesionales de Bolsa General Asesores, muchísimas gracias por hacer de mis seminarios los más seguidos de toda España y además con muchísima diferencia, ¿no? O sea que habiendo tanta oferta de seminarios a día de hoy, cuando yo empecé a impartirlos hace 6 años, no había muchos seminarios, pero hoy por hoy hay muchísimos y de verdad ahora agradezco que entre tantos que hay, pues sigáis apostando por los nuestros, ¿no? Como los más seguidos de toda España. Bueno, hemos visto el DAX, que por cierto, como el Eurostoxx, tiene un doble suelo clarísimo, este es el más claro de todos, activado y pendiente. Yo sigo pensando que lo normal es que lo acabe cumpliendo. El objetivo serían los 11.643 puntos. ¿De acuerdo? Ese objetivo está pendiente, 11.643 en el DAX. Y yo sigo pensando que lo más normal es que lo cumpla. Y un dato curioso, no solo rebotó el DAX con fuerza al cumplir el segundo bajista marcado, sino que rebotó desde este punto. Y este punto, ¿sabéis qué punto es? Pues este punto es el punto que comentábamos que era un soporte a tener muy en cuenta. Es exactamente el 61.8, fijaos al TIC, el 61.8 de lo que había subido. Al TIC, ¿eh? Es una maravilla, una casualidad de esas que ocurren tan a menudo, ¿no? Para los que creen en la teoría del mercado aleatorio y que la bolsa se mueve de manera aleatoria, pues otra casualidad, ¿no? Que se nos da en este caso en el DAX con la parada al TIC en el 61.8. Bueno, hemos visto Dow Jones, S&P, Nasdaq, Eurodólar, que los veremos más adelante, los volveremos a ver. Y ahora hemos visto el IBEX, el Eurostoxx y el DAX. Pasamos también al FTSE, a la bolsa de Reino Unido. Y aquí lo que podemos ver es que tiene resistencia fuerte en la media 200 sesiones y mientras no la supere está en tendencia bajista. Se está sacudiendo la sobreventa y de momento de toda la caída no ha rebotado ni siquiera al 38.2. Ha estado muy cerquita de rebotar al 38.2 de toda esta caída vertical. Lo normal siempre que hay tanto una subida vertical como una caída vertical es que esa caída o esa subida vertical se consolide. Es decir, se busquen niveles Fibonacci proporcionales a ese movimiento fuerte. En el caso del K40, toda esta caída de ultra corto plazo empezó con un doble techo, también en el DAX y también en la bolsa italiana, en el MIB, y podemos ver cómo también activa un segundo bajista que avisábamos en directo en el centro de traders y justo tras cumplirlo llegó un rebote. Hoy también en máximos dejó una vela nada bonita, un doji muy parecido a lo del DAX, que avisaba de un posible descanso y a partir de ahí corrección. Pero la resistencia realmente importante para vigilar en próximas sesiones está aquí, en la media de 200 sesiones. La media de 200 sesiones es una zona de resistencia muy importante a vigilar en el futuro. ¿Vale? Esa media de 200 en el K40 que está en fase descendente y si en próximos días llega aquí, seguramente a la primera no va a poder con ella. Al primer intento seguramente veremos un retroceso en esa zona de la media. Luego se puede superar, pero lo normal es que a la primera no pueda con ella, ¿no? Bueno, hemos visto Europa, nos falta Italia. Vámonos al MIB, bolsa italiana.
Y en el caso del MIP tenemos un doble techo o triple, mejor dicho sería triple, pendiente, no está cumplido, objetivo 20.331, y vamos a ver si se cumple o se anula. La primera resistencia está en la media de 200 sesiones. Es una pena porque se cumplieron todas las estructuras bajistas de impulsos que avisábamos la semana pasada en Europa. El IBEX estuvo a puntito de cumplir el hombro cabeza hombro avisado al perder 10.000 y al MIP tampoco le quedó tanto, ¿no?, para llegar a ese objetivo de doble techo. Es una pena porque digamos que así ya no quedaba ningún objetivo por abajo y tenían ya vía libre y permiso para subir, porque nosotros creemos que las bolsas lo normal es que sigan con la subida, ¿no? Y además sabéis que estamos a punto de entrar en la pauta del rally de Navidad, que tampoco es que vaya a subir la bolsa un 50%. El rally de Navidad es una pauta estacional de las más famosas, lo explicaré pronto en un artículo en Bolsa General, todos los años lo explicamos, ya llevamos 8 años publicando siempre en diciembre un artículo explicando la pauta y lo vamos a volver a hacer esta semana. La pauta lo que indica es que los últimos días del año y el primer día del año siguiente suelen ser alcistas, son los 2 primeros del año siguiente y los últimos del año que termina, ¿no? Y históricamente acumulan una buena subida, ¿no?, pero no una subida del 30%, ¿vale? O sea que nadie... Esto no puede ser tampoco decir, bueno, estoy perdiendo en Arcelor un 50% y dejo todas mis esperanzas puestas en el rally de Navidad. No, el rally de Navidad, pues sí, lo normal es que traiga subidas, pero no son subidas tampoco de una media de un 30%, son subidas, bueno, del 1,5, 2% en esos momentos de mercado. Históricamente suele subir la bolsa en esos últimos días del año y primer día del año nuevo, ¿no? Y estamos a punto de entrar en esa pauta. No obstante, en el IBEX ahora se va a mezclar con otra pauta, ¿no? También lo voy a publicar en cuanto pueda en Bolsa General, pero ya os lo anticipo y esto sí que lo vamos a publicar mañana, pero si no ya llegamos tarde. Es la pauta de electoral. Normalmente la bolsa no se comporta bien antes de las elecciones, pero sobre todo el día de las elecciones, el día tras las elecciones, es decir, las elecciones son un domingo, pues el lunes no se suele comportar bien la bolsa tras las elecciones, ¿vale? Esto suele ser así y veremos si este año ocurre también así. Es una pauta estacional, no significa que vaya a ocurrir siempre, pero tradicionalmente no lo suele hacer demasiado bien la bolsa tras unas elecciones, con lo cual el lunes pues no es el mejor día para... normalmente no sería el mejor día para el IBEX, ¿no? Veremos si este año se cumple esa pauta o no se cumple. Quizás sería interesante, si el lunes cayésemos tras las elecciones, vigilar el IBEX, cualquier figura de vuelta, y en el momento que la deje, subirse a ese tren. ¿Vale? Dice Paco, ¿quiere decir que habrá caídas? No, eso no lo sabe nadie, salvo que creáis que alguien puede viajar en el futuro. Estamos hablando de probabilidades, de historia, de históricos, de pautas estacionales, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar el lunes, y ni yo ni nadie en el planeta, esa es la única realidad. Pero históricamente, el día después de las elecciones, el mercado suele caer, se suele comportar mal. Vale, entonces, por estadística, el lunes no sería un buen día para el IBEX. Veremos si se cumple la pauta o no se cumple, pero en principio hay que ser un pelín más prudente. Por eso os digo que una vez pase las elecciones el lunes, pues sería interesante vigilar al IBEX, a ver dónde queda, a ver qué ocurre ahí, para pensar si merece la pena cualquier figura de vuelta subirse ahí al tren, después de ese ajuste, si es que se da. Ya estamos haciendo quizá demasiadas hipótesis. Yo lo que hago a la hora de operar no es guiarme por hipótesis, ¿no? Os lo estoy haciendo a modo de informativo. Yo a la hora de operar, siempre lo digo, yo sigo un método. Cuando me da compra, compro. Cuando me da venta, vendo. Los métodos se pueden basar en muchas herramientas de análisis técnico, ¿no? Podríamos basarnos en chartismo, cuando hay un doble suelo, un hombro cabeza a hombro. Podríamos fijarnos también un sistema por impulsos, pues cuando se activa un segundo, cuando se hace un ajuste del primero, cuando se anula un tercero, en dilatación. Hay muchas formas de operar en impulsos, las explicamos todas en el curso, o operar por pautas de velas japonesas, o operar por indicadores, con análisis cuantitativo, un sistema pues que sea de cruces de medias, o un sistema que sea usando osciladores. Hay 1000 sistemas, ¿no? Y yo prefiero operar por un sistema usando herramientas objetivas que no por conjeturas, ¿no? Pero sí me gusta incorporar a mi análisis las pautas estacionales, porque como a la larga tienen un comportamiento histórico, si las sigues durante muchos años, al final ganas dinero con ellas, ¿no? Pero yo cuando sigo las pautas, ya os lo aviso ahora,
no la sigo un año, la sigo todos los años, porque si no, no sirve de nada. Un año puede cumplirse y otro no, y habrá un 50%. Un año puede cumplirse y dos no, o 2 años se pueden cumplir y uno no, sería un 66% de fiabilidad. Claro, si uno solo la sigue el año y le cuadra el año que no se cumple esa pauta, dirá, las pautas no valen. Es que las pautas, seguirlas un día no vale para nada, porque las pautas se basan en estadística, en que si se siguen X veces, muchas veces, lo normal es que se gane con ellas, salvo que la pauta desaparezca, pero estamos hablando de pautas que funcionan desde hace décadas y en algún caso desde hace más de un siglo. Entonces, con históricos muy largos y son las que merece la pena seguir, ¿no? Además, este viernes, esta es una semana interesantísima, ¿no? Para los que nos gusta la bolsa o nos apasionan los mercados, porque hoy tenemos la FED, que ya ha decidido que sube los tipos, por fin, ya era hora, ¿no? Tenemos el viernes la cuádruple hora bruja. ¿Qué es eso? Pues es el vencimiento trimestral de derivados. Vencen todos los productos derivados. Son sesiones de muchísimo volumen y de alta volatilidad. Normalmente hay un movimiento hasta las 12, que suele ser de subidas, y luego a partir de las 12 o de la 1, a veces suele haber una recogida de beneficios, un movimiento de correctivo. También está explicado y también intentaré subirlo a la web una vez más, porque lo hemos explicado decenas de veces, pero tenemos seguidores nuevos que no nos conocían hace un año, hace 3 o hace 7, y pues puntualmente vamos explicándolo en la web para que la gente que nos empieza a seguir, pues tengan esa información. Pero si buscáis en Google cuádruple hora bruja bolsa general, ahí os saldrá artículos explicándolo, ¿vale? Ponéis en Google cuádruple hora bruja bolsa general y os explica qué es eso. Y es lo que vamos a ver este viernes. Entonces, sesión importante con volumen. Y, por si fuera poco, tenemos el lunes la resaca electoral, que os he dicho antes que tiene esa pauta que suele ser negativa para la bolsa. Bueno, bolsa italiana, lo dicho, resistencia media 200 sesiones, tiene ese objetivo pendiente por doble techo, resistencia también en los 22.875. Recordaréis que hace unos meses os decía que la clave para que viéramos más subidas era superar este nivel, 22.875. Para el que no crea en casualidades dirá que el análisis técnico funcionó. Para el que no crea en análisis técnico, pues verá que casualmente el MIP se paró justo ahí, en la zona de máximos que marcaba como clave, y justo ahí formó un doble techo desde donde corrigió. Vale. Hemos visto índices tanto europeos como norteamericanos. Hemos visto también el eurodólar y nos vamos ahora, luego hacemos otro repaso de cómo está la bolsa americana, ¿vale? Y veremos, como comenté al principio, vamos a esperar hasta las 9:01 para poder comentar las velas horarias que ha dejado la bolsa americana y también el eurodólar. De momento, el euro ha reaccionado con subidas y la bolsa americana pues también, pero con no demasiada volatilidad, ¿no? Tampoco ha sido una locura de momento, ¿no? Hemos visto otras jornadas de la FED con muchísima más volatilidad de momento que la que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Salvo que Janet Yellen diga algo extraño, pues parece que no ha causado tanta volatilidad como era de esperar. Yo mismo esperaba que habría más volatilidad que la que está habiendo de momento. Ya decía también, pero hay mucha gente que dice, no, yo cuando hay datos no opero, no, yo opero siempre. Tengo muchas posiciones abiertas de ayer y obviamente no las he cerrado hoy. Yo creo que hay que seguir un sistema, hay que seguir una tendencia, todos los días hay datos y yo no creo que sea adecuado eso que hacen muchos novatos de cuando va a haber un dato cerrar, porque todos los días hay datos. Es verdad que hay datos más importantes que otros. Lo que tienes que hacer es seguir un sistema, un método. Eso es lo que tienes que hacer. Ya haya un dato de paro, haya un dato de la FED, haya la cuádruple hora bruja, ya haya un dato de producción industrial, lo que sea. Todos los días hay datos, lo que hay que seguir es un sistema basado en tendencias. Los datos no cambian tendencias. Vale, los datos provocan volatilidad. Bueno, algún dato puede ser tan malo que ayude a formar un techo, pero lo veremos en el precio. No nos hace falta, por tanto, seguir el propio dato, sino seguir lo que haga el mercado, seguir lo que haga el precio. Bueno, antes de hacer ese nuevo repaso a lo que está haciendo la bolsa americana, que la verdad pues, no era para tanto, ¿no? Pues fijaos, los novatos casi nunca tienen razón, ¿no? Decían hace unos años que la bolsa americana estaba muy cara y que se iba a derrumbar. Conclusión, la bolsa americana subió mucho. Decían que el euro se iba a la paridad cuando estaba a 1,04. ¿Qué ocurrió? Pues que rebotó con muchísima fuerza, justo lo contrario.
¿Qué decía el novato? Y se publicaba en Twitter con alegría entre todos los que me imagino están bajistas y están deseando que vean un holocausto bursátil. Pues que el día que suba tipos Estados Unidos, ese día se va a derrumbar la bolsa. ¿Recordáis que llevo meses comentando aquí? No, no es verdad. No es verdad que porque se suban tipos la bolsa se derrumbe. Eso no es cierto. Y menos cuando se suben 25 puntos básicos. Que eso no es ninguna locura. Vale, es una subida mínima y que además está descontada porque se viene anunciando desde hace, pues no sé, 9 meses, 10 meses, 11 meses, ¿no? Ha ido amagando sin dar, hasta que ya todo el mundo asumía que en esta ya era la definitiva, ¿no? Bueno, hemos visto la bolsa italiana también. Pasamos ahora a ver la situación de el petróleo Brent. Vámonos al petróleo. Bueno, el petróleo tiene un problema, está bajista y el problema que tiene para que pueda subir es la media de 200 sesiones. Vale, la media de 200 sesiones está en fase descendente y es zona de resistencia. Entonces, fijaos que en este rebote que ha tenido el petróleo, que en mi opinión era bastante también previsible porque venía de sobreventa y venía de cumplir el enorme objetivo bajista que propuse, lo recordaréis porque lo he comentado aquí en estos seminarios, como podéis haber visto en las grabaciones, están por YouTube para poderlo comprobar si es verdad o no. Os propuse este objetivo de 8 dólares de caída, lo comenté en radio, en las 3 principales radios de España donde colaboro, y lo he comentado en el foro de Bolsa General del Centro de Traders y también lo hemos comentado en redes sociales, con lo cual, bueno, pues todos seréis partícipes de esta estructura de rango lateral roto a la baja y una vez cumplido y además desde sobreventa, comentaba que seguramente vendría un rebote, es decir, aquí. ¿El rebote dónde ha ido a parar? Pues ha ido a parar a la resistencia que siempre os digo que es muy dura de batir. Cuando la media baja resistencia, ha ido a buscar la media y de momento pues no ha podido con ella. Así que de momento está bajista, pero no se puede descartar también que pueda intentar un rebote. Ya lleva mucho castigo y no me gusta nada, no me gusta absolutamente nada, que ya anden corriendo otra vez informes que dicen que va a bajar mucho más, ¿no? Ahora hay informes por ahí que dicen que se va a 20 dólares. Bueno, a mí ese tipo de informes me asustan mucho. Normalmente se sacan cuando quieren acumular. Me da la impresión de que quieren empezar a comprar el petróleo, ¿no? De momento está bajista, mejoraría por encima del último máximo que ha hecho en 39,76 dólares, no, perdón, 39,41 dólares, pero también creo que lleva ya mucha caída y en cualquier momento puede venir un rebote, ¿no? Yo a 20 dólares yo creo que no se va a ir, pero bueno, puedo estar equivocado, ¿no? Pero no me fío nada de que nos estén diciendo que puede irse a 20 dólares. Es un motivo para pensar que no va a ocurrir. Seguimos. Hemos visto el petróleo Brent. Vamos a ver también materias primas oro y plata. Vamos primero con el gráfico de la plata. Bueno, en el caso de la plata os he marcado que tiene un soporte muy importante. Os lo comenté el mismo día que ocurrió. Y es este mínimo de esta vela muy bonita para un rebote, que es una vela doji libélula. Os dije que seguramente tras esta vela vendría un rebote y llegó. Lo normal era un rebote a niveles FIBO y llegó. Es verdad que muy justito y lo que os vengo diciendo, lo decía la semana pasada, es que lo normal es que rebotase más. Pero ha sido un poquito, ¿no? Al primer FIBO, lo justo, lo mínimo que tenía que hacer, ¿no? Rebotar hasta ahí. Y podemos ver que tiene la primera resistencia, además de en este nivel de los 14,62, luego tiene resistencia en la media de 200 sesiones. Vale, ahí también tendría una zona de resistencia a vigilar. Así que bueno, en resumen, la plata obviamente está en tendencia bajista, pero tiene opciones de rebote mientras no pierda los mínimos que marcó en esa vela doji libélula el día 23 de noviembre. Ahí dejó una vela con sombra inferior muy alargada y a partir de ahí intento de rebote, ¿no? Yo creo que lo normal sería que intente rebotar más, sobre todo porque en el oro os he marcado un objetivo alcista que está pendiente. Vamos a ver el gráfico del oro. Aquí hemos marcado un doble suelo, ahí vemos dos mínimos en la misma zona,
superó el máximo entre mínimos y por lo tanto desde hace aproximadamente semana y media hemos comentado que hay un doble suelo pendiente. Medimos la distancia entre mínimos y máximo, proyectamos desde el punto de ruptura y ahí vemos esa figura de doble suelo pendiente en torno a $1.100. Vale, estaría ahí el objetivo en torno a $1.100, el objetivo pendiente de cumplirse. Así que veremos si lo cumple o no. Lo más probable, en mi opinión, es que lo cumpla, mientras no pierda esos dos mínimos que son la base del doble suelo. ¿De acuerdo? Bueno, visto materias primas, hemos visto índices también. Vamos a ver cómo están los índices en el corto medio plazo, una visión rápida. Empiezo con el IBEX. Bueno, el IBEX durante todo este año está siendo más débil que otras bolsas europeas, ¿no? Le pasa un poco como al FTSE, y es que ambos índices, tanto el IBEX como el FTSE, tienen un problema, y el problema del IBEX es la media de 200 sesiones. Fijaos que se frenó justo ahí, y el día que se frenó ahí, además lo comentamos en seminarios en directo, que había dejado una vela muy fea, una vela caracasa negra invertida, y que marcaba resistencia, y seguramente desde ahí veríamos una corrección. Vino ese descanso, esa corrección, luego intentó volver a subir y volvió a dejar una vela que volvía a decir que era muy fea, porque no había podido con la zona de la media y porque además pues era una vela con sombra superior y de cuerpo real grande, ¿no? Y decíamos, ojo que si pierde 10.000 veremos un buen tramo de caídas, seguramente para cerrar este hueco. ¿Recordáis, no? Que comentábamos esto. ¿Sois testigos de esto, de lo que comentábamos hace unas semanas o para interactuar y que no parezca que lo sois testigos, ¿no? Vale, ahí veis que es correcto, ¿no? Vale. Bueno, pues podéis ver cómo se fue a cerrar ese gap y tiene soporte el IBEX en los mínimos del verano, ¿vale? Esos son unos mínimos importantes. Bueno, visto IBEX con resistencia obviamente en la media 200 y soporte en los mínimos del verano. Vamos a ver también el DAX, la bolsa alemana, donde veremos el doble suelo que hemos comentado anteriormente en ultra corto plazo. Bueno, en el caso del DAX vemos que hay ese doble suelo pendiente, objetivo 11.640, y también podemos ver cómo ha hecho un ajuste, una corrección al 50% Fibonacci. Entonces, el primer soporte es este nivel, los mínimos de la semana pasada, y luego estarían los mínimos del verano, que son unos mínimos también muy importantes. Por encima de los 11.430, todo apuntaría a mayores subidas. Y vamos a ver también el SP500 en gráfico diario para corto o medio plazo. Bueno, aquí podemos ver que el SP está en tendencia alcista desde hace mucho tiempo. Lo siento mucho por los agoreros que llevan años diciendo que la tendencia del SP es bajista. No sé qué gráfico verán, porque nosotros desde que rompió esta resistencia, desde aquí, exactamente desde aquí, en cada seminario, hemos dicho que la tendencia es alcista. Siempre, constantemente cada semana, porque todas las semanas damos varios seminarios, ¿no? Y en todos hemos dicho que la tendencia de medio y largo plazo es alcista. ¿Por qué? Porque no ha cambiado. A día de hoy sigue siendo alcista y además tenemos pendiente este doble suelo, objetivo 2170. Veremos si lo acaba cumpliendo, ¿no? ¿Qué ha hecho el SP? Bueno, pues el DAX retrocedió hasta el 61.8 de la subida. El SP solo al 50% de la subida. O sea, en estas caídas que parecía que se había acabado el mundo y que ya volvían los agoreros a decir que la burbuja había estallado y que venían caídas muy fuertes, el SP simplemente corrigió una parte de lo que había subido, el 50%. Y todo apuntaría a más subidas si fuese capaz de superar los 2.116. Yo creo que lo normal es que suba más porque tenemos pendiente objetivo de doble suelo hacia 2.170. Objetivo 2.170. Así que veremos si se cumple. ¿Qué índice no me gusta nada desde hace meses? El Bovespa brasileiro, ¿no? Ya os dije que el Bovespa tiene problemas, está en tendencia bajista. Comentábamos la última vez que dejaba una vela importante, que fue con esta vela doji lápida, que apuntaba a una corrección otra vez desde ahí. Escenario cumplido, enhorabuena a los que habéis seguido ese escenario. Y hay que decir, eso sí, que parece que hoy va a dejar una vela interesante para un rebote. Parece que esta vela puede ser interesante para intentar un rebote técnico después de este castigo que ha tenido en las últimas semanas.
Veremos si es así, ¿no? Continuamos, hemos visto índices, pasamos a acciones, quiero comentar también acciones. Vengo comentando desde hace unas semanas de manera muy insistente Amadeus. Lo hemos comentado en radio y lo hemos comentado en los últimos seminarios. ¿Por qué la comento mucho? Porque está dentro de un triángulo muy claro. De hecho, la he puesto de ejemplo este triángulo en el curso de bolsa que imparto en Coruña, en la prestigiosa EF Business School, donde tengo el honor de dirigir el curso de bolsa más completo que existe en el norte de... Y pongo de ejemplo este gráfico, pero me parece un triángulo simétrico clamoroso, ¿no? Clarísimo. Lo venimos marcando desde hace semanas y desde hace semanas hemos tenido nuevos toques. Hemos tenido este toque aquí, hemos vuelto a tener este toque, se fue arriba, volvió a tocar ahí y volvió a tocar aquí. De hecho, el lunes me preguntaba Laura Blanco en Capital Business Radio, el título había cerrado justo aquí, me preguntaba con el valor aquí, David, ¿alguna recomendación? Y comenté a Amadeus. ¿Por qué? Explicaba que estaba en la base de un triángulo y que creía que ese triángulo lo iba a romper por arriba, pero no por una opinión subjetiva mía, sino porque los triángulos se suelen romper a favor de la tendencia previa. Y lo que hizo antes de este triángulo Amadeus fue subir fuerte, con lo cual lo normal es que esta sea una consolidación para seguir con la tendencia, es decir, con la tendencia alcista. Vale, así que vamos a ver si se cumple el escenario y rompe por arriba el triángulo Amadeus. Para que tenga validez la ruptura del triángulo tiene que romper pronto, porque si no, llegaría al vértice. Sí, también recomendé y también me gusta Ferrovial, ¿no? También es otro valor que me gusta, que lo vengo recomendando desde que está a 7 euros, y a mí me sigue gustando, aunque ha subido una barbaridad, me sigue gustando porque no veo ninguna señal de cambio de tendencia. Es un valor que también me gusta. Bueno, vamos a la última parte del seminario para volver a ver la situación de los índices. Vamos a Estados Unidos, Dow Jones. Menos mal que con la subida de tipos se iba a hundir la bolsa, ¿no? Que os decían los novatos. Yo os decía que no hicieseis caso, ¿no? A eso que se decía, que si se subían tipos la bolsa se iba a hundir misericordiamente, ¿no? Eso no tiene por qué ser así. Buena noticia para el Dow Jones porque acaba de romper este máximo, que era una cierta zona de resistencia, y está a punto de dejar una vela muy bonita, que yo creo que apunta a que vamos a ver más subidas. Es probable que vayamos a ver más subidas durante el intradía, porque la vela que va a dejar es interesante, con sombra inferior, cuerpo real blanco. Yo creo que lo normal sería que intentara subir más. En cuanto al Nasdaq 100, vamos a ver también la vela del Nasdaq, que está subiendo un poco más que el Dow. También es interesante porque ha roto el máximo anterior y ya solo le falta que deje atrás la zona de la media. Pero también es importante, también es positivo que haya roto hace un par de minutos esta resistencia, con lo que también apunta a mayores subidas. Y en cuanto al euro dólar, vamos a ver el gráfico del euro dólar. Vamos a ampliar un poquito el zoom. Bueno, la vela del euro dólar también es interesante, con sombra inferior alargada. Vamos a ver cómo cierra, le faltan 2 minutillos y esta está teniendo un poquito de sombra superior en estos momentos, a diferencia de los índices americanos que están ahora mismo con la vela en máximos del día. Esta todavía tiene algo de sombra superior, o sea que vamos a ver cuál deja. En principio parece que va a dejar una vela blanca. De cualquier manera, una vela con mucho rango, ¿no? Entonces, sobre todo lo que nos marca esta vela es que tiene un buen soporte aquí a vigilar. Y de perder este soporte, ya os lo anticipo ahora, creo que se podría intentar buscar un retroceso quizá a esta zona del 50% FIBO, o un poquito por encima del 50, ¿vale? Si pierde este escalón, el mínimo que ha marcado hoy, lo normal es que bajáramos un escalón hacia este nivel. Mientras no lo pierda, estaría en fase de rebote. ¿De acuerdo? Bueno, visto el euro dólar, a ver, leo alguna cosa más. Domingos, si puedo ver Cisco, sí, lo vemos ahora. José Manuel, si llega al vértice se anularía la probabilidad de subida. No, si llega al vértice un triángulo, pues no hay que darle validez, no hay que buscar objetivos. B, que no sé B qué nombre es, pero bueno, pone B, si no aceptas críticas, nunca mejoras, agradece a los que te hacen ver defectos, así podrás corregirlo. No sé de qué va el tema B, de algo que me has dicho antes, puede ser, es que no he leído, me mandáis, tengo en el chat ahora mismo 500 mensajes en el día de hoy. Voy leyendo algunos, pero me es imposible leerlos todos, ¿no? De hecho, ahora me están entrando peticiones constantes, Volkswagen, Ferrovial. Hay gente que me dice, David, no contestaste mi duda. Es imposible, ¿no? Si estuvierais en mi lugar lo sabríais, porque estaríais recibiendo
cientos de preguntas, ¿no? Apenas leo ninguna, pero no sé a qué se refiere B, pero desde luego no hace falta que venga usted ni nadie a decirme si tengo defectos o no, soy muy autocrítico, ¿no? Creo que lo soy. De hecho, si he mejorado algo como trader es aprendiendo de mis errores, con lo cual es que te saqué del seminario, ¿no? Yo no saco a nadie, válgame Dios, yo soy un defensor de la libertad de expresión, ¿no? Incluso a veces soy un poco, lo llevo al extremo, ¿no? En esto lo comento con algún analista o con algún broker, yo incluso hasta tolero insultos, ¿no? Yo sé que no se deberían, pero yo soy que hablen, la gente que hable, yo no tengo nada en contra de nadie, además nunca llevaría nada al tema personal. Para mí eres uno de los 215 inversores que vienen a estos seminarios y además te agradezco que aparezcas en los seminarios porque entiendo que te guste lo que hacemos, ¿no? O sea que yo te agradezco tanto a ti como a los demás por la presencia en los seminarios. Y bueno, pues si no sé si has criticado algo o no, pero dices de aprender a las críticas, bueno, pues nunca llueve a gusto de todos, no sé lo que habrás dicho, pero respetable, ¿no? Seguramente es una opinión más como la de los demás, me imagino. Pero bueno, si estás en el seminario, entiendo que críticas aparte te gustará lo que hacemos aquí, ¿no? Y te agradezco la presencia en estos seminarios. Dice Agustín, bravo por la educación. Bueno, a ver, cuando uno gana dinero, cuando uno es feliz, cuando uno hace lo que le gusta, pues no tiene frustraciones, no tiene rabias, no se compara a nadie, no tiene envidias, está tranquilo y disfrutando de su trabajo, ¿no? Y yo os recomiendo que aprendáis mucho y seguramente aquellos que estéis, pues a lo mejor enfadados con el mercado o frustrados por algo, se os irá la frustración, ¿no? Y viviréis tranquilos y mejor, porque tenéis que dedicar la energía que tengáis a ganar dinero, a hacerlo bien. Yo creo que es donde tenéis que invertir vuestras energías, ¿no? Yo desde luego jamás voy a invertir energías en pelearme con alguien o que alguien diga o que alguien no diga. Yo estoy aquí para ayudaros y el que se deja ayudar pues sabe que tiene las puertas de Bolsa General totalmente abiertas para ayudaros en lo que queráis, ¿no? Y luego eso sí, la opinión de cualquiera de vosotros pues la voy a tener en cuenta como la de los otros 215, o sea, que nadie se considere tampoco el culo del mundo, ¿no? Aquí me decía un inversor que si lo estaba echando, que si no le leía las críticas, 500 mensajes, ahora mismo 503 mensajes, no me da tiempo a leerlos mientras estoy hablando y analizándolo, ¿no? Intento estar muy atento a todo, pero no puedo leer todas vuestras preguntas. No hay humildad, ¿vale? Humildad para todos. Yo creo que tenéis que ir al mercado con mucha humildad. La humildad es buena en la vida, pero en el mercado es necesaria además. Porque si vamos al mercado sin humildad, con prepotencia, ¿no? O con frustración, el mercado no es el lugar idóneo para arreglar esos problemas, ¿no? Tenemos que intentar ir al mercado relajados, tranquilos, en un punto óptimo de atención y no desperdiciar la energía en otras cosas que no sean el mercado, ¿vale? Es un consejo que os doy y que deberíais de seguir, ¿no? Energías al mercado, que el mercado es muy complicado y es en lo que tenemos que dedicar el tiempo. Mira, el caso de B, creo que es el que decía antes, sí veo que es de los que insultan, ¿no? Dice, cínico, tu cinismo, bueno, creo que quizá no merecerías estar aquí, pero yo insisto, yo no pierdo energías con esto, ¿no? Te agradezco, eso sí, que vengas a los seminarios y vamos a terminar con lo que os decía, ¿no? Hemos visto Dow Jones, Nasdaq, Eurodólar, vamos al Dow. No, ahora sí que tengo un aluvión. Sí, a lo mejor no debía ni de mencionarlo, ¿no? Pero ahora sí que me acaba de llegar un aluvión de comentarios en el chat. Ya, sí, que ni caso, que muchas gracias. Eh, Gran seminario, no pierdas el tiempo. Ignóralo. No, si esto no es cuestión de... Si esto no es importante, si lo importante no soy yo, lo importante es ganar en el mercado. Si eso no pasa nada. Eso es realmente lo importante. Bueno, visto el Dow Jones, ¿no? Que ha dejado una vela, esto ya es definitivo porque ya cerró, vela con sombra inferior, cuerpo real grande, y lo normal, pues lo que os decía, ¿no? Lo normal es que pues pueda seguir con la subida, ¿no? Bueno, son las 9:05, creo que ha sido un seminario completo, hemos visto un montón de cosas, hemos visto el eurodólar, hemos comentado la reacción de los mercados a la FED, que ha subido los tipos de interés por fin, hemos visto índices, divisas, materias primas, hemos visto algunas acciones, he contestado
perdonadme, solo un par de preguntas, eran muchísimas, pero el tiempo avanza muy rápido. Agradeceros a todos vuestra presencia en estos seminarios. Gracias de verdad por hacer de mis seminarios los más seguidos de toda España. Y ya sabéis que podéis seguirnos día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro y en redes sociales. En el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, y cualquier duda que tengáis, si os queréis formar con nosotros de manera seria y profesional, si queréis seguir nuestros servicios, si queréis recibir el informe anual, etcétera, etcétera, nos enviáis un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Os espero con los brazos abiertos a quienes os queráis tomar la bolsa en serio y seguir con nosotros los mercados día a día. Muchas gracias y desearos, como siempre, muy buen trading.